Saludos, soy Lili García y bienvenidos a este Be Health Live. En esta ocasión vamos a tocar un tema bien especial, el intento de encontrar ese equilibrio entre nuestra mente y nuestro bolsillo. Porque sí, es mucho más que tener las cuentas al día lo que es salud financiera. Salud financiera también es paz mental, es paz emocional, es balance, es muchas cosas. Y para hablarnos sobre esto tenemos con nosotros a Jessica Delgado. Jessica es coach certificada en finanzas personales y planificadora financiera. Bienvenida. Me está tan raro decirte coach, Jessica, ¿verdad? Mejor, fíjate, yo me considero más una educadora financiera. Okay. Eso es lo que más me gusta, como que educar a las personas en todo lo que tiene que ver con planificación financiera. Antes de entrar en qué es lo más relevante, quiero que me cuentes cómo, en el caso mío, como cuando yo estudié, me certifiqué como coach de vida, el pasar yo por el proceso me ayudó a mí a cambiar un montón de tendencias en mi vida que no eran las más correctas. ¿Cómo te hizo a ti estudiar coaching de finanzas, educación en finanzas? ¿Cómo te ha impactado en tu vida personal? Me impactó dramáticamente. Yo decido educarme, más bien autoeducarme y ya luego certificarme por una quiebra económica. Yo creo que cuando tú llegas al punto en tu vida en que tú tienes una quiebra económica, y fíjate que la quiebra no me pasó personalmente, le pasó a mi pareja, a mi esposo. Seguro. Y aunque yo no me tuve que ir a quiebra porque teníamos capitulaciones, que eso fue una ventaja porque lo pude apoyar muchísimo más por no haber estado, ¿verdad? Por nuestros involucrada bienes, en el proceso. por nuestros bienes no haber estado juntos. Eso es bueno que lo sepan. Sí, es importante. Eso fue importante porque entonces yo lo pude apoyar. Pero ese proceso de quiebra, hablando de lo que es, que a mí me interesa hablar de bienestar financiero. Bienestar financiero. Bienestar financiero porque no lo visualizamos como bienestar financiero. No. Fíjate que pensamos en bienestar físico, bienestar social, bienestar mental, bienestar espiritual, emocional, laboral, pero nunca hablamos de bienestar físico cuando te impacta todas las áreas de tu vida, como me pasó a mí en ese caso. Seguro. Pues yendo a la quiebra, ¿verdad? Y cómo es que yo determino autoeducarme, es porque en ese proceso que lo perdimos literalmente todo. Cuando te digo todo, es todo. Perdimos casa, en nuestras cuentas de ahorro. Yo recuerdo que un día mi esposo me dice que yo me puedo comprar con $3, que es lo que nos queda en nuestras cuentas. Toma, eso es bien fuerte. Bien duro. Jessica. Bien duro. Especialmente después de haber trabajado tanto. Especialmente después de haber trabajado tanto, ser súper exitoso, que aquí vamos, no tiene nada que ver con tu ser exitoso. No. Lo que contribuyó a eso es que él había perdido de golpe y porrazo sus 4 fuentes principales de ingreso. Todo se fue en el mismo año. Una persona canceló, el otro canceló, el programa se le terminó, todo fue a la vez. A la vez. O sea que literalmente él se quedó sin trabajo a la vez. Y yo era una profesora, claro, que mi sueldo como profesora universitaria no daba. No, o sea, no. Daba para cuidarme a mí y ya. y cuidado. Y yo era una niña también en el sentido de que yo lo que tenía era 30 años. Sí. Dentro que de no todo, yo no estaba tan consciente de eso. Y eso perderlo todo, el que tú te encuentres con que, ¿qué me puedo comer? Tengo $3 en mi cuenta, te cambia la perspectiva. Yo recuerdo que yo no sabía cuánto me había afectado, y ahora volvemos a lo de bienestar, cuánto me había afectado hasta 2 años después que estamos trabajando con todo este proceso, que ya nos van a quitar la casa de nuestros sueños que la habíamos construido. ¿Ustedes? Nosotros, de la nada, de tener un terreno, de ir colocando bloque a bloque, zapata, montar la casa. Y nosotros fuimos víctimas, aparte de que él perdió todo en el 2010, fuimos víctimas de la famosa, ¿tú te acuerdas de aquella famosa burbuja inmobiliaria del 2008? Sí. Bueno, pues nosotros caímos en esa burbuja, habíamos comprado la casa en el 2007, en el 2007, y todos esos préstamos quedaron enredados en lo que fue esa burbuja. Por lo tanto, cuando él se tiene que ir a quiebra, no nos daba el dinero para pagar la casa. Y también vivíamos, que es una de las enseñanzas grandes que hemos tenido, vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Así que si podemos empezar a decir algo importante aquí hoy es,
hay que empezar a mirar las finanzas dentro de tus posibilidades y siempre vivir bajo tus posibilidades. Sí, sí. Siempre aprender a vivir con menos. Y estábamos tan acostumbrados a vivir con más. Una casa de 5,000 pies, cuadrados, todo era grande. Sí. Y nos hemos dado cuenta que para ser felices, eres feliz en un cuartito, Claro. como lo tuvimos que hacer después, con un perro y somos felices. Y son felices. Y somos felices. Qué bueno. Pero esa quiebra a mí me costó. Yo no entendía cuánto me había impactado a mí la quiebra económica hasta que fui a parar 3 veces a sala de emergencia pensando que tenía un ataque al corazón. O sea, con los síntomas literales, Sí. con dolor en esta mano, se me adormecía, dolor en el pecho, no poder respirar, tener que llamar a la ambulancia. 3 veces te digo que estuve con síntomas pensando que estaba teniendo un ataque al corazón. Y eran ansiedad. ataques de pánico, De por pánico. lo económico. Por lo tanto, el bienestar financiero es bien importante porque te puede costar tu relación, te puede costar tu salud, te puede costar tantas cosas. Tantas cosas. Yo llegué a pesar, yo mido 5'9", yo llegué a pesar 109 libras. O sea, a mí se me notaba, o sea, a mí me dio de todo. Todos los síntomas asociados con ataques de pánico me dieron a mí, yo sin tener idea, porque a todo esto yo pensaba que era físico, porque yo lo sentía muy físico. Claro. Yo decía, yo estoy enferma. Es que uno somatiza. Que era mental. Uno somatiza. Yo no entendía que era mental. Sí. Y luego que pasamos de toda esta quiebra donde perdemos todo, en el 2013 hicimos el Camino de Santiago, que tú sabes que para nosotros fue que yo estuve con ustedes el año después. pasado, sí. Ese camino en donde soltamos todo, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a empezar de cero literalmente, porque ya no tenemos nada, ya el banco nos había quitado la casa, ya nos había quitado todo. Vamos a empezar de cero, pero que esto nos sirva para aprender. Y eso fue un cambio tan dramático en nuestra vida que yo dije, yo me quiero educar porque yo no quiero que esto nos vuelva a pasar. ¿Qué hicimos mal? Porque lo hicimos todo mal. Y aun cuando no era mi quiebra personal, era mi quiebra. Claro. Porque es mi pareja, ya estábamos casados. Es tu relación. Y es mi relación. Sí. Y yendo también a bienestar, la forma en que esto te perturba tu vida, el tú tener un estrés financiero tan dramático, puede ser causa de divorcio. O sea, es que de enfermedad física. Todo, de enfermedad física, de todo. Así que ese fue el punto de partida. Me preguntabas, ¿qué te motivó? Pues, ¿qué me motivó a estudiar? Esta experiencia personal. Yo creo que fue una motivación suficientemente poderosa y creo que puedo validarte porque reconociste la necesidad de educarte. Yo dije, ¿cómo puedo ayudar a la mayor cantidad de personas a que no le pase lo que nosotros pasamos? Porque si nosotros salimos de un hoyo tan dramático como empezar de cero literalmente, todo el mundo lo puede hacer. Todo el mundo lo puede hacer. Y en 10 años esto comenzó en el 2007, en el 2007, pero oficialmente la quiebra se da en el 2013. En el 2013 es que hacemos el camino. Y te puedo decir que 12 años después hemos transformado nuestra vida dramáticamente gracias a esa experiencia. Para bien. Así que siempre hay luz al final del camino. Para bien. Cuéntame, si fuéramos a decirle al público que nos está viendo, ¿por dónde empiezas? Ya lo primero que dijiste fue no vivir por encima de lo que tú haces, porque eso es bien típico en Puerto Rico. Bien típico. Lo otro es que tú seas tu prioridad. Y esto es bien importante. Hay un concepto en finanzas que se llama págate a ti mismo primero. ¿Qué quiere decir eso? No a Luma, no a tu agua, a tu luz. Tú eres tu primer acreedor dentro de la lista de acreedores. Y esto hace la diferencia dramáticamente. La gente que ha cultivado bienestar financiero y por lo tanto, obviamente, abundancia financiera, se pagan primero a ellos mismos. ¿Qué quiere decir? Que de cada cheque que a ti te llega, tú vas a pagarte a ti mismo. Lo ideal es comenzar con un 10%. Okay. Si tu cheque te llega a $1,000, siempre sacar 100 para ti, que va directamente de tu cuenta de cheques a una cuenta de ahorro. De ahorros. Y ahorita podemos hablar de qué tipo de cuenta de ahorro para que te rinda más, porque aquí lo que estamos buscando es que la gente aprenda cómo maximizar su dinero. Pero el págate a ti mismo es tan importante y nunca lo hacemos. Imagínate que tú, de cada cheque que hayas generado desde que empezaste a trabajar,
hayas ahorrado el 10% y cuando tuvieras acumulado de 3 a 6 meses, que es lo que se busca en ese fondo de emergencia, ya luego que tengas eso cubierto, lo hubieses puesto en un instrumento de retiro a lo largo de 30 y 40 años, que es lo que trabajamos estaría viajando el mundo, estaría. Y con bienestar financiero. Claro. Y no lo pensamos así. No, no lo pensamos. Siempre le pagamos a otros, siempre otros son la prioridad. Y lo cierto es que para tú poder ser funcional y para tú poder crear bienestar financiero, tienes que empezar a pagarte a ti mismo. Y es sacar, tú eres un acreedor más de la lista y tú eres el más importante, porque si tú no estás bien, no eres capaz de ayudar a nadie. Y eso yo lo tuve que aprender a cantazo, lo hemos tenido que aprender a cantazo. Cuando tú hablas de pagarte a ti mismo, es sacar un 10% empezando allí. Empezando. Para ahorrarlo. ¿Por qué? Porque se parte de la premisa, cuando tú eres joven, tienes 20 años, que te ganas 500, quizás sacar 50 es duro, pero saca 25, que es la mitad. Sí. Pero a medida que tú vas incrementando la forma en que tú generas dinero, que te van pagando más, ese por ciento se tiene que incrementar hasta un 20. Hay una regla, que esto también es importante, se llama la regla del 50, 30 y 20. 50 para gastos fijos, 30 para gastos variables, y 20 para ahorro. Y ese 20 para ahorro es importante y nadie lo hace. Y es intocable. Y es intocable. Y por eso es que vemos mucha gente que a la edad más vulnerable, que es cuando te vas a retirar, como no hemos hecho esta ecuación bien del ahorrar el 20%, llegamos no teniendo absolutamente nada, todavía con deudas, no habiendo acumulado necesariamente mucho, ¿verdad? Seguro. Y con problemas difíciles en la edad que más vulnerable tú estás y que más lo necesitas. O sea que ahí tenemos por lo menos 3 pasos súper importantes a la hora de entonces tener ese bienestar financiero. ¿Tiene que ver con la forma en que nos criamos, Claro Jessica? que sí, totalmente. O sea, hay familias que tienen conciencia de prosperidad y que familias que no la tienen. O familias que sencillamente había que hacer tanto para poder sacarlos a flote. Cuando yo me siento con personas, no importa si eres joven, si eres ya adulto, yo le digo que me escriban un párrafo sobre cómo ellos visualizan el dinero. Y siempre tiene que ver con comportamientos, con frases que tus padres te dijeron y que escuchabas en tu casa. Si en tu casa no es un problema el dinero y siempre te lo ven desde la abundancia, y te han enseñado a manejar bien el dinero, tú no vas a tener problemas ni issues con el dinero. Pero el dinero, no podemos olvidarnos que es energía. Sí. ¿Para qué tenemos el dinero? Con el dinero compramos bienes y servicios. Con el dinero nos tenemos que relacionar desde niños y nunca nos enseñan a tener una relación sana con el dinero. Cuando digo sana es que tú entiendas que el dinero te va a permitir vivir y adaptarte a él, ¿verdad? Según tus necesidades. Y como tú mires el dinero, si tú derrochas el dinero, estás demostrando que no tienes amor por el dinero. No. Entonces, la relación que tú crees con ese dólar que primero te dan, tú vas a aprender a que mientras más amor le doy, es recíproco. Claro, regresa. Regresa. O sea, es la forma en cómo lo miras. Regresa. Y fíjate, cuando lo estás diciendo, pienso en esa relación con el dinero desde niños. El orgullo de ganártelo. Ajá. Porque cuando tienes familias que son bien prósperas, gente de mucho dinero, que tal vez los hijos, para ellos el dinero es algo que es normal y corriente y muchas veces cuando son adultos no saben manejarlo y terminan mal. No saben manejarlo. Y esto es otra cosa que es importante entender. No es lo que te ganas, porque como tú muy bien dices, hay mucha gente que tiene mucho dinero, pero nunca tienen, siempre viven cheque atrás. Cheque, siempre viven atrás, porque es que no tiene que ver con eso. No importa cuánto tú ganes, si tú aprendes básicamente cómo manejar tu dinero, te puedes ganar poco y ahorrar mucho, y puedes ganar mucho y derrocharlo todo. Seguro. Entonces es como tú verdaderamente te relacionas con el dinero. O sea que es importante la crianza. La crianza es importante. Muchas veces nos dicen el dinero es la madre de todos los males. No uses el dinero. Yo no creo. Exacto. Y entonces es como visualizarlo bien, ¿verdad? Que te da, que es una relación de win-win, pues te cambia totalmente la forma en cómo lo miras. Tú sabes la forma en que yo lo veo, el dinero no solamente te da tranquilidad, paz mental y bienestar, porque puedes cubrir tus gastos. Es la oportunidad extraordinaria de ayudar a otros. Por supuesto. Mira, por ejemplo, te voy a dar mi caso. Mi mamá fue una persona que trabajó en gobierno toda su vida
siempre con una mentalidad de alguna forma de escasez, de que como vivía en el gobierno, vivía siempre cheque a cheque. Seguro. Siempre lo que recuerdo de mi madre es que tomaba prestado los préstamos y pues la casa la rehipotecábamos y la rehipotecábamos para sacar par de chavitos porque los necesito. Por otro lado tenía a mi papá, que era dueño de negocio, pero siempre con mucho dinero en su bolsillo porque en ese momento se manejaba mucho todo era efectivo, claro. Y era un dueño de negocio, tenía que comprarle a la gente que venía a venderle. Pero mi papá tenía una mentalidad totalmente de escasez también. Mi papá, por ejemplo, tenía una libreta, que esto lo digo y lo digo con mucho dolor, pero de ahí vengo. Tenía una libreta donde apuntaba todos los gastos desde que nosotros nacimos, que él de alguna forma tenía. Nosotros si cogíamos leche para la casa, todo lo anotaba, un galón de leche. ¿Y por qué lo hacía? Para anotarlo. Y bueno, de hecho, a mi hermano cuando fue a universidad le dijo, ya he sumado cuánto yo te he dado a ti, te he dado más de 1.2 de todo lo que... Claro, claro. Y yo, ok. Y tal vez entendía que esa era la mejor lección que le podía dar. Que le podía dar. Y claro, él venía de padres que habían trabajado la caña, que trabajaban en una central. Sí, de gente bien humilde. Sí, pero en el caso de él, de gente hacendada que tenía dinero, pero él era como todo lo que, como guardar el dinero. Y si un extremo es malo, el otro también. El otro también. Y un poco uno trae eso. Y yo a veces soy muy cautelosa con el dinero y digo, este es papi. Eso yo lo aprendí de mi padre. Está saliéndome papi. Tengo que partir de que hay abundancia. Y es también un aprendizaje, como tú que eres coach, que te tienes que estar autoevaluando. Pero a lo que voy, nos viene de nuestros padres. El cómo manejamos nuestro dinero nos viene de los miedos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Así es que definitivamente es tomar mejores decisiones, es empezar a vivir dentro de las posibilidades que tienes. Cuando las posibilidades que tienes se te están yendo de la mano, porque entonces, ¿cuál es la alternativa? Hoy en día está la cosa un poco difícil, especialmente tantas madres solteras que tenemos. Está bastante difícil y una de las primeras cosas que tenemos que hacer, que nunca hacemos, es conoce tus números. ¿Qué quiere decir? Know your numbers. Cuánto tú ganas y cuánto entra a tu bolsillo y cuánto tú sacas de tu bolsillo. Yo, con la mayoría de la gente que me siento, yo le pregunto, ¿cuáles son tus gastos mensuales? No saben. Y no saben. No saben. Y si tú no sabes, y no tiene que ser complicado, yo le digo a la gente, el hacer un presupuesto, que es ver qué ganas y en qué se te va el dinero, cuáles son tus gastos básicos y cuáles son nuestros gastos básicos, o por lo menos lo que debe ser. Casa, que es techo, eso es prioridad, es lo que tú necesitas. Lo más importante. Esto es lo más importante. Casa. En Puerto Rico, carro, porque si viviéramos en otro lado, tal vez no era necesario, pero aquí sabemos que el carro es importante. Compra, ¿verdad? Y dentro de casa, todo lo que son agua, luz, todo lo que les llamamos utilidades. Internet. ¿Verdad? Dentro de casa acá hay utilidades, ¿verdad? Que lo necesitas para vivir. Entonces, repito, casa, carro para movernos. Lo 3 es comida, lo básico, que sabemos que eso está por las nubes. Y lo 4 es ropa básica, ya. Bueno, y salud. Lo 5, exacto, salud. Y entre eso también que incluimos, ¿verdad? Lo que son deudas y lo que son seguros, que ahí vamos a planes médicos, a tu cuidarte. Seguro. Entonces, eso es lo básico. Lo variable, comidas afuera, salidas al cine, que muchas veces ese 30% ocupa mucho de todo lo demás. Y si hacemos si miramos nuestras finanzas y vemos en qué se nos va el dinero, nos vamos a dar cuenta que todo el tiempo estamos gastando en cosas que pensamos que no gastamos, pero que cuando lo vemos decimos, ándate, claro, mira, me estoy desangrando por aquí. Pero el ejercicio de conocer tus números, verdaderamente, y yo siempre le digo a la gente con la que me siento a hablar, imprime tus estados de cuenta, no tengas miedo a saber qué tienes y qué no tienes, lo mismo con las deudas, porque conocimiento es poder. Además, cuando lo ves es otra cosa. Es otra cosa, se te quita ya todo, tú dices, ok, ahora le voy a meter mano a esto, vamos a meterle mano, pero si le vamos a meter mano, imprime los estados. Yo siempre le digo a la gente, 1 o 2 estados de cuenta, siéntate con lápices de colores para que sea bien visual, violeta, chinita, rosita. Y por ejemplo, lo que es comida, tanto de restaurantes como de comida que compras, pues, o sea, a donde vas a hacer compras, supermercado. Ponle un color.
a todo lo que son las compras a través de internet, que compramos mucho. Y ahora que está con el clic de un dedo. Y ahora que está con el clic de un dedo, todo eso. Lo que son tus pagos mensuales, lo que son tus utilidades mensuales. Transportación en términos de gasolina, autoexpreso, ¿verdad? Que son cosas que uno tiene que... farmacia, todo eso márcalo en distintos colores para que veas por dónde se te está yendo el dinero. Y una vez tú conozcas tus números, entonces sabes cuál es tu presupuesto actual, ¿verdad? Y ahora vas a hacer un presupuesto ajustado a tus necesidades. A tus necesidades reales. Reales. Yo le digo a la gente me dice, es que hacer un presupuesto es bien complicado y no me gusta porque como que tengo que destinar el dinero a eso. Y yo le digo, el presupuesto te da poder. Como tener una cuenta de ahorro te da poder. Porque tú puedes decidir lo que para ti es importante y cómo vas a distribuir tu dinero. Mientras que si lo dejas ahí, sí, al garete, el dinero va a determinar lo que tú vas a hacer. Por eso es que cuando te llega tu cheque, tú dices, no sé en qué se me fue el cheque, ya lo gasté. Bueno, porque no le estás dando dirección. Y el presupuesto te sirve para direccionar tu dinero, para decir, yo quiero gastarme en esto, en esto, en esto, porque esto es prioridad para mí. Yo voy a empezar a ahorrar, yo voy a empezar... Y tú creas tu presupuesto, tú diseñas tu bienestar. Ahora te pregunto, ¿estás compartiendo esto a través de citas privadas, a través de charlas? Yo tengo de todo. De todo. Me llega mucha gente para atender one-on-one y hago un plan con ellos, ¿verdad? En términos de planificación, porque también hablamos de retiro. Sí. O sea, hablamos como que de importante. Todo, desde cómo comenzar con un presupuesto, manejo de deudas. Mucha gente teniendo problemas con las deudas. Y las deudas nos han enseñado, y eso nos viene de Estados Unidos, que estar endeudado tiene que ser tu realidad. Sí. Y que es si no, no tienes crédito. Si no, no tienes crédito. Y una cosa no tiene que ver con la otra. Tú puedes tener un extraordinario crédito pagando a tiempo y no debiéndole nada a los bancos, a las tarjetas, que en última instancia, de alguna forma lo que hacen es lucrarse, y con razón, porque ellos te prestan el dinero que tú no tienes. Pero si tú lo crearas, tú mismo podrías ser tu banco. Es lo que yo le digo a la gente, y por eso es tan importante crear lo que yo he llamado el fondo de paz y de tranquilidad. Un fondo de paz y de tranquilidad que a nosotros nos los dio. ¿Qué tiene mi fondo de paz y de tranquilidad? El mío, yo soy cuentapropista. Yo no tengo un patrono que me pague. Porque si usted tuviera un patrono que le pague un 401k, que le aporte su 401k, ¿verdad? Usted aporta a ese plan y no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero cuando somos cuentapropistas, que somos nuestros propios jefes, tenemos que tener un fondo aún más, de alguna forma más eficiente. Y es entre 6 y 9 o 11 o 12 meses de tus gastos mensuales. Si tus gastos mensuales son $2,000, por decir un número, 2 por 6 son 12. Ese fondo tendría que tener $12,000. Y usted puede decir, ¿pero cómo? Eso se crea poco a poco. Eso no se crea de la nada. Yo te voy a decir un secreto. Yo creo que fue poco más de un año. Yo te entrevisté en mi programa de radio sobre este tema. Tú tenías una charla, un taller, algo así. Y mencionaste lo del ahorro, que yo lo había leído 20 veces, pero nunca lo había hecho. Y lo empecé a hacer. Y ha hecho una diferencia en mi vida. Bueno, por eso fui con ustedes al Camino de Santiago. La gente no entiende que de verdad crear ese fondo de paz y de tranquilidad, eso es lo que te da. ¿Para qué creamos un fondo de paz y de tranquilidad? Los que tienen patrono, puede ser 6 meses, entre 3 y 6 meses. ¿Para qué creamos ese fondo? Es bien importante. Si usted, y nunca lo pensamos, si de alguna forma nos inhabilitamos, que algo nos suceda, si nos enfermamos, si nos despiden de trabajo, que tampoco pensamos esto, si usted se queda sin trabajo, que fue nuestro caso, todo se vino abajo. Si hubiésemos empezado a crear una conciencia de tener fondo, nos hubiese dado para buscar trabajo con tranquilidad. Mira, tenemos 4 meses para no ajorarnos, no tenemos nada, pero tenemos un fondo que va a vaquear esto. Que para eso es que se construye. Y no tener que ir al hospital 3 veces. Y no tener que ir al hospital 3 veces, no tener que estar enferma. Yo estoy enferma casi 2 años. Eso es una cosa terrible. Sí, no, ya eso. Como Coco. Estoy como Coco y no rancio. Ok. Jessica, gracias, de verdad, gracias por compartir estas lecciones en bienestar y que se devuelva en bienestar para ti y para tu familia.
Que así sea. Y todos los detalles acerca de cómo contactarte los estaremos compartiendo. Muy bien, y a la gente que quiere empezar a planificar, desde que, obviamente, si ya va para retiro, por ejemplo, si están en planes de retiro, nosotros verificamos, ¿verdad? Todo lo que son sus cuentas de retiro, ver cómo van creciendo, si se pueden maximizar para en el momento que usted se vaya a retirar. Y eso es la planificación, ¿verdad? Financiera, que aquí en Puerto Rico son bien específicos con todo lo que son los planes de retiro. Importante también mirarlo. Y apoyar a la gente que nos necesita. Sí, importantísimo. Estar ahí para ellos. Y eso también es parte de uno crear bienestar, porque cuando tú estás bien puedes apoyar a otro. Yo creo que de eso también en eso se basa, ¿verdad? BeHealth, en eso es un máster. Ellos siempre están pensando en el bienestar de los demás. Salud, en el bienestar económico, en el bienestar físico. Yo creo que eso es tan importante porque eso es lo que hace la diferencia en la gente. Gracias, gracias, gracias. Y mucha prosperidad para ti. Igual. Y a ustedes, gracias como siempre por acompañarnos y no olviden seguirnos en nuestras plataformas. Nos encuentran como BeHealth PR en Facebook, en Instagram y también en YouTube y será hasta la próxima. BeHealth, tu conexión con la salud. Encuentra más información en behealthpr.com.